Esta semana vimos un poco, por lo menos los que nos gusta seguir los chismes, o no tan chismes, intento de asalto sexual y extorsión a la actriz y modelo Esmeralda Mitre por parte del presidente de la DAIA, que tuvo que renunciar, ¿no? Y vos me dirás qué tiene que ver esto con lo de Irán, ¿no? El tema pasa, me parece que hay un vínculo importante, y te diría que pasa por el tema Nisman, ¿no? Israel claramente es el gobierno israelí es el principal sponsor de la teoría de que a Nisman lo asesinaron, y que lo asesinaron porque lo mandó a matar Cristina Kirchner para proteger a los iraníes y lograr impunidad con los iraníes, ¿no? Y este tipo de propaganda es clave para Israel para tratar de romper el pacto. Ya salió la semana pasada, el viernes pasado, el propio Netanyahu a decir que tenía pruebas irrefutables de que Irán estaba otra vez haciendo tenía un programa nuclear paralelo que se le había escapado a los inspectores de las Naciones Unidas. Bueno, tuvieron que salir los propios inspectores, el organismo que se llama la AIEA, que depende de Naciones Unidas, y los mismos aliados de Estados Unidos en Europa, decir que esto era todo pescado podrido, que era información vieja que databa de antes del 2005 y mucho antes del pacto, que no existe tal programa paralelo, y básicamente que Netanyahu estaba mintiendo para romper el pacto, ¿no? Y hasta ahora, digamos que las evidencias que según dicen que presentó Netanyahu, que son miles y miles de hojas, obviamente yo no las leí ni tampoco me las mandó a mí, pero los interlocutores en Europa que recibieron estas pruebas hasta ahora se han mostrado muy poco impresionados por ellas, y de ninguna manera han ratificado las acusaciones temerarias de Netanyahu. Al margen de esta información que dice Israel manejar acerca de las armas nucleares o el programa paralelo, ¿cuáles son los puntos a los que Israel se opone rotundamente, en concreto con este pacto de no proliferación? Mira, yo creo que tiene mucho más que ver con la geopolítica, y que tiene que ver con el escenario en Siria, con el apoyo de Irán y de Hezbollah al gobierno de Assad, tiene que ver con que Irán es el enemigo histórico. Básicamente lo que dicen es que el programa nuclear con fines bélicos y la bomba nuclear se siguen realizando, pero que a escondidas de los inspectores, y lo que se opone Israel teóricamente es a que Irán desarrolle una bomba. Ahora, Irán y el resto del mundo, con las excepciones que hemos notado, dicen que no están haciendo esto, y que la intención de Israel es romper el pacto justamente porque quieren que Estados Unidos vuelva a imponer las durísimas sanciones contra Irán, que han dejado al país y a la población iraní en una situación muy precaria. En este sentido se vio esta semana, por lo menos leí en La Nación, que muchos iraníes están comprando oro, están comprando, ¿cómo se dice?, casas y demás, porque están tratando de sacar la plata de los bancos y del circuito financiero, porque tienen miedo de que se los vuelvan a congelar y demás, ¿no? Ahora, volviendo un poco a la Argentina, ¿no? ¿Qué decía, no? Por un lado venía esta ofensiva israelí, que era importantísima, decir que Nisman traía pruebas cuando lo matan, que él traía pruebas irrefutables de que el pacto entre Argentina e Irán para que un tercero neutral decida si realmente Irán es culpable de lo que se le acusa, y de alguna manera destrabar un poco la investigación para que puedan ser interrogados algunos de los sospechosos en Irán, digamos. Obviamente que para mí el pacto, y para la gran mayoría de la opinión pública, fue un gran error y demás, fue claramente apoyado en el Congreso, y lo que muchos olvidan
que cuando lo anunció el canciller Timmermans tenía a su lado a los presidentes de la DAIA y de la AMIA, que después recibieron la contraorden de Israel y no solo se pusieron en contra del pacto, sino que lo denunciaron judicialmente, hicieron lobby en el Congreso para que no se apruebe y lograron en la justicia que se declare nulo. Ahora, estas mismas personas o este mismo país, a través de sus voceros, de sus representantes, también inició una gran ofensiva contra el juez Rafecas, que fue el que desestimó la causa en primera instancia. Sí. Obviamente después fue desestimada también en Cámara, después también fue desestimada por el fiscal de Cámara, con lo cual, o sea, hubo unas... Y ni hablar de los jueces anteriores que se habían negado a abrir en feria los tribunales para recibirla porque no la consideraban seria, o sea... Pero bueno, la idea fue apuntarle a Rafecas y llegaron muy cerca y con mucho apoyo de La Nación y de Clarín y de sus principales... dueños y editores, estuvieron muy cerca de lograr que lo echen a Rafecas, pero de vuelta el objetivo siempre fue el mismo, romper el pacto con Irán de Estados Unidos. Esto, recordemos que lo de Nisman fue 2 semanas antes de que Netanyahu hablara ante las 2 cámaras del Congreso en Estados Unidos contra los deseos de Obama en un discurso histórico. Era la primera vez que un presidente se dirigía a ambas cámaras del Congreso en el Capitolio sin la aprobación del líder del Ejecutivo de ese país, y de vuelta él tenía que denunciar que Irán era un estado terrorista cuando todos los actos de terrorismo que conocemos, tengamos memoria, los habían cometido personas de origen sunita, ya sea de Al-Qaeda o del Estado Islámico, que eran enemigos de Hezbollah y enemigos de Irán, que eran los que justamente acusaban de poner la bomba en la Argentina. Entonces, si lo de Argentina quedaba en duda, entonces no había manera de acusar a Irán de terrorista, entonces era importante que el pacto fuera denunciado por un fiscal, y por eso es que una acusación que normalmente no hubiera tenido mucha más repercusión fuera del país, de repente dio la vuelta al mundo y Nisman se convirtió en un ícono y demás, casi un mártir. Casi un mártir a nivel mundial, sobre todo empujado por las usinas del Partido Republicano y del gobierno israelí, y se armó todo este gran lío, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa acá en la Argentina? Había que mantener, y de vuelta acá el gobierno israelí presionó mucho en crear esta idea, como bien decís, de que Nisman era un mártir. Todas las pericias daban que se suicidó, todos los peritos decían que se suicidó. La fiscal a las 48 horas tenía un informe de que se había suicidado. Cuando quiso decirle, casi la matan. Finalmente llama a una junta de expertos, los expertos unánimemente, salvo por supuesto los de la familia Nisman, dicen que se suicidó. Entonces nadie podía decir acá que Nisman se había suicidado, lo linchaban mediáticamente y políticamente. Entonces, ¿qué hace la jueza? La fiscal Fein patea la causa para que la agarre la jueza, que también a pedido de la defensa de la familia de Nisman, insistieron tanto en que esta jueza se haga cargo, agarra a la jueza, llama a 20 peritos más y todos le vuelven a decir que se suicidó Nisman. Entonces, como no puede hacer nada y encima recibe un testimonio casi te diría intimidatorio y amenazante por parte de Estiuso, en cuanto Estiuso termina el testimonio, la jueza patea la causa al juzgado federal, que es donde están todos los amigos de la CIDE de Nisman y de Arroyo Salgado y bueno, y ahí la agarra el juez Rodríguez, pero el juez Rodríguez, pese a ser una persona de vuelta muy vinculada a la vieja CIDE, a la AFI de hoy en día, realmente necesitaba agarrarse de algo. Y ya te digo, los 40 peritos, pero desde el decano de la Corte Suprema, todos peritos que no tenían nada que ver con el gobierno, sino que fueron puestos por la Corte Suprema y demás, sí. Y 2 jueces, un juez y una fiscal de amplísima trayectoria, que nunca fueron acusadas de nada, se están jugando el final de su carrera, van a elegir los mejores peritos que pueden elegir y todos decían lo mismo. Entonces, ¿qué aparece ahí? Hay que inventar una pericia que diga que a Nisman lo asesinaron. ¿Y quién
la inventa la Gendarmería. ¿Y por qué digo la inventa? Porque Gendarmería en su historia nunca había realizado una autopsia, ni siquiera exhuman el cuerpo de Nisman ni le realizan una autopsia, sino que hacen observaciones, entre comillas, de la autopsia anterior. ¿Cuánto tiempo después ya estamos hablando? Sí, 2 años después, tranquilamente, pero gente que nunca había hecho nada, ¿no? Y lo importante era que la firme la misma cantidad de peritos o un poco más que los que habían firmado diciendo que era muerta. Como si fuera un tema de cantidad de peritos, consiguen que 40 gendarmes digan que a Nisman lo mataron con unas teorías totalmente absurdas, porque decían que le metieron ketamina, le encuentran ketamina en las vísceras, ni siquiera la encuentran en el cuerpo, ni mucho menos un pinchazo, con lo cual si está en las vísceras quiere decir que ya había pasado un montón de tiempo, o sea que tendría que ver con alguna de las fiestas bolicheras a las que había ido Nisman, si es que existía esa ketamina y no se la pusieron después, pero bueno, digamos, una serie de absurdos que cualquiera que nos haya seguido en medio extremo y haya leído todo lo que escribimos a nivel científico sabe que cómo viene la causa, pero lo que quería agregar hoy, de vuelta, por eso me referí un poco a lo de Esmeralda Mitre con el presidente de la DAIA. Con Cohen Sabán. Con Cohen Sabán, exactamente. Sea de paso, fue removido de la presidencia de la DAIA por esta cuestión. Sí, él pidió licencia, pero dijeron, flaco, es tan impresentable lo que dijiste que te tienen que echar. Parece que hoy estuvo Esmeralda Mitre con la Nata y dio algunos detalles sobre el tema. Pero en fin, ya a lo que voy. ¿Quién dirige la Gendarmería? ¿Quién está a cargo de la Gendarmería, Guillermo? ¿Tenés idea de quién depende políticamente la Gendarmería? Políticamente del Ministerio de Seguridad. ¿Y quién es la ministra de Seguridad? La señora Patricia Bullrich. ¿Y la señora Patricia Bullrich está casada con? Eso sí, ya no. Esa línea me la perdí, ya no recuerdo. Con Guillermo Yanco, que es, junto con Claudio Abruj, los dueños del newsletter, entre comillas, o medio de la comunidad judía Vis a Vis. El secretario de Derechos Humanos, Abruj. Y secretario de Derechos Humanos y un viejo protegido de Rubén Beraja. También, bueno, ellos mismos, o sea, las vinculaciones de ellos, también estuvo ahora hace poco Patricia Bullrich en Israel, hubo toda una compra de armamentos israelíes para seguridad en las lanchas, también para equipos informáticos que no le funcionaron tan bien porque la hackearon hace poco a la ministra, sí, pero cierto. Digamos que hay un vínculo muy íntimo entre la secretaria, la ministra de Seguridad y la DAIA y la AMIA, que de vuelta me parece que, y por eso digo lo de este señor, ¿no? Este impresentable presidente que tiene, ellos se abrogan la representación de la comunidad judía, y yo creo que no es tal, que son más bien personas, y algunos de ellos muy honorables, pero también hay gente ahí que lo único que hace es seguir la línea y las órdenes que le imparte el gobierno israelí en este tema. Entonces son gente que para mí en algún punto hacen cosas que no está bien, ¿no? O sea, perseguir a un juez por algo, o sea, hacen cosas que tienen más que ver con una persona independiente, honorable, no haría cualquier cosa porque le dicen que lo tiene que hacer, ¿no? Entonces me parece que hay gente ahí, como este señor presidente de la DAIA, que ha demostrado que justamente no es una persona de altos valores morales ni honorables, porque jugar con el Shoah, con el Holocausto, con millones de víctimas, ¿viste? Para conseguir manosear a una actriz, me parece que demuestra un poco la catadura moral de estas personas. Entonces, ¿qué nos puede sorprender que se fabrique una pericia trucha para decir que Nisman lo mataron porque solamente le conviene a Israel en términos de política internacional? Entonces, un poco por ahí te iba cerrando un poco el círculo de por qué yo siento que esto que pasó esta semana de alguna manera tiene que ver con este gran evento y que está todo el mundo pendiente, y cómo lo relaciono con este pequeño caso de acoso, que no voy a minimizar en esta época lo que es el acoso sexual y
y el soborno o el presunto intento de soborno a la que fue sometida la señorita Mitre o la señora Mitre, pero la verdad es que me parece que están pasando cosas muy serias y que así como este señor, si querés, se le cayó la careta, me parece que en algún punto habría que empezar a ver de qué manera estas potencias, tanto Estados Unidos, que ha adquirido un acceso nuevamente prácticamente libre a todo lo que tiene que ver con las aduanas, con lo que tiene que ver con migraciones, lo que tiene que ver con especialmente la lucha contra la droga, que es algo que seguramente vamos a hablar más adelante. También Israel con sus ventas de equipos y demás, qué injerencia están teniendo en la política argentina y cómo está defendiendo o no este gobierno nuestra soberanía. Hacer a través de Facebook mediante el buscador, buscan simplemente Medio Extremo y ahí van a poder ubicarnos. Pueden, si lo desean, también hacerle alguna pregunta, alguna consulta para Santiago y seguramente en el próximo episodio les va a ser contestado. Santiago, estuviste en Perú. Sí. Contanos, ¿qué anduviste haciendo por allá? Mira, me invitaron muy interesante a una conferencia que reunió a 6 periodistas de la Unión Europea, periodistas de investigación muy destacados, y 8 periodistas latinoamericanos para dar una serie de charlas y conferencias sobre lo que se está investigando hoy en día. Tuvimos el patrocinio de la Unión Europea, vino el embajador, hizo una recepción, estuvo muy amable, y también de IPIS, que es el Instituto de Prensa y Sociedad en Perú, que fue un poco el organizador del evento, y la verdad que muy interesante poder juntarnos con algunos de los colegas más respetados de la región y saber en qué andan. Se tocó bastante el tema de, bueno, sí, fue un tema importante, el tema Odebrecht, una vez más. Sí, abrió la conferencia justamente el jefe de la unidad de investigación del país de España, José María Orujo, que contó un poco la historia de cómo llegaron a los papeles de Andorra, que casualmente acá en la Argentina tuvieron un rebote porque fueron los que precipitaron la renuncia de Díaz Gilligan, ¿te acordás? El secretario, subsecretario de Finanzas, que tenía una cuenta offshore no declarada y que después cuando le preguntaron dijo que en realidad él era una especie de testaferro de Paco Casal, el empresario multiprocesado del fútbol en Uruguay. De nada aclarar porque oscureció bastante. Oscureció muchísimo. Pero bueno, ese fue un poco un rebote que no tuvo que ver directamente con Odebrecht, pero sí con la investigación, donde llegaron a un banco de Andorra y de vuelta atando cabos, y es algo que hablé con Orujo y dijo que me va a averiguar un poco. Da la casualidad que Andorra es el último lugar por donde anduvo esquiando Nisman, justo antes de presentarse acá con esa denuncia floja de papeles que precipitó su muerte o suicidio, ¿no? Lo interesante ahí justamente es que no es un destino muy habitual para los esquiadores argentinos que prefieren ir a los Alpes, a qué sé yo, pero sí es un lugar muy apetecible para los buscadores de paraísos fiscales que tienen cuentas secretas como tenía Nisman y como confesó su testaferro Lagomarsino. En fin, que es un destino muy peculiar para el cual haya ido Nisman antes de volver a la Argentina. Lo más
más interesante que hablaron, que es algo que por ahí no se habla mucho de acá, justamente venía leyendo hace unos días en el New Yorker una nota que había escrito John Lee Anderson sobre el narcoturismo y la especie de resurgimiento de la figura de Pablo Escobar y todos estos sitios y películas. Ídolos del narcotráfico. Claro, viste que también hay un tipo ahí que se llama Popeye, que también... Que era la mano derecha la mano derecha de Pablo Escobar, un terrible y temible asesino. Claro, que ahora tiene su propio podcast, igual que nosotros, se aparece en YouTube y demás. Bueno, hay giras por el famoso zoológico de Escobar, también por la cárcel donde teóricamente estuvo preso, que ahora la maneja un cura que es escobarista, si querés, en fin, todo tipo de historias y demás. Pero lo que no decía John Lee, que sí decía Nacho, que me parece que es re interesante, es que el cartel de Medellín nunca se disolvió, nunca dejó de funcionar, y lo único que hace es cambiar de nombre, ¿viste? Ahora todo el mundo habla de la oficina de Vigado, y hay otros con otros nombres, pero lo que no dicen es que es la continuidad del mismo cártel que sigue funcionando, que sigue produciendo droga, que se ha expandido inclusive a otros negocios, sobre todo al de la minería de oro, que sigue extrayendo cuotas de protección y dinero en la zona, que sigue siendo un poco una especie de estado paralelo, y que esto no ha cambiado ni con la desmovilización de la FARC, ni con el Plan Colombia, ni sobre todo el desarrollo más importante que ha tenido el negocio internacional de las drogas en el último año, que es que la comercialización, que los que se han hecho cargo del negocio a nivel global han sido los mexicanos. O sea, lo que ha cambiado es que antes manejaban los colombianos las rutas y manejaban los colombianos la comercialización del tema. Ahora el cártel ya no se dedica más a eso. Eso ha quedado en manos de los mexicanos. Se hicieron muy fuertes en el área narcotráfico los mexicanos. No, son los que manejan el negocio a nivel mundial, eso ya no queda dudas, inclusive ya te digo, Rodríguez Reina contaba lo mismo. El tema sí es que la producción, inclusive te diría que hoy en día lo que contaban es que el 70% de la cocaína en el mundo se produce en Colombia, cerca, en una zona más selvática o sea, para las condiciones tienen que ser un poco de montaña y un poco de selva, y que al disminuir la producción tanto en Bolivia como no tanto en Perú, que sigue siendo un productor muy importante, aunque han cambiado las regiones donde se produce, pero que cada vez el productor número uno es Colombia. Mientras tanto, México ha vuelto a desarrollar un viejo negocio de ellos, que era el negocio de la heroína. En los 60 era México el proveedor más importante, pero de una amapola de baja calidad, que luego fue reemplazada por las exportaciones que venían del Triángulo del Oro, y nos acordamos de, ¿cómo se llamaba la película francesa que hablaba del tema? Bueno, ya me estoy perdiendo, pero digamos que ahora nuevamente está, sobre todo en la zona de Guerrero, que no por casualidad es donde murieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que cada vez está más claro que fueron asesinados por una banda mixta de narcos y policías, y que no es verdad que fueron quemadas en ese foso, sino que la gran sospecha hoy en día, me confirma Ramírez, es que fueron quemados en hornos del ejército, y que por eso es que no aparece la información o no terminan de confirmar. El equipo argentino de antropología forense estuvo ahí, y también equipo de gran prestigio, por cierto. Con gran prestigio, y que mantuvo prestigio
en una investigación tan difícil como esa, dijeron, a nosotros nos mostraron restos de una persona que apareció en ese lugar, pero de ninguna manera podemos confirmar que los 43 estudiantes fueron quemados en ese basural, y es más, no creemos que hayan sido quemados en ese basural, con lo cual desmontaron la mentira oficial del gobierno de Peña Nieto. Hay todo un reacomodamiento en el cual seguimos con el cártel de Medellín haciendo negocios como siempre. Antes esa cocaína se usó, por ejemplo, para combatir a los sandinistas, se usó inclusive para negociar con Irán los rehenes y demás. Ahora esa cocaína sigue fluyendo, el consumo sigue fluyendo, y lo que cambian son algunas de las rutas, cambia también quienes manejan el mercadeo, pero no cambia quién produce ni quién manda, que son nada menos que los sucesores y los hijos putativos del señor Escobar. Guillermo, me contaron que vos estuviste trabajando en un tema que me interesa mucho, que es el de marihuana medicinal. ¿Qué me podés contar? Sí, este último sábado, como cada primer sábado de mayo, se realiza la marcha por la legalización. A nivel mundial es esto, ¿sí? Esto reunió a miles de personas, como todos los años en Buenos Aires y en distintas ciudades muy importantes de nuestro país, que lo que se pide principalmente es que haya una regulación que permita el autocultivo, ¿sí? Y no más presos por cultivar, de acuerdo a distintas asociaciones. Yo recuerdo que para medioextremo.com he hecho una entrevista a Valeria Salek, que es la presidenta de Mamá Cultiva, claro, Argentina. Es una organización en la cual son madres de chicos con distintas patologías. Por ejemplo, la que más resuena es epilepsia refractaria, ¿sí? Que es una patología degenerativa porque les genera convulsiones y eso va degenerando lo que es el cerebro y empeorando, además con el tipo de medicamentos que se les brinda. Los medicamentos, los químicos que se les brinda a esos chicos no contribuyen realmente a mejorar su estado, y las mamás de Mamá Cultiva justamente pelean para poder tener sus propias plantas, su autocultivo, para poder brindarle a sus hijos una mejor calidad de vida, porque, por ejemplo, yo hablaba con esta chica, con Valeria Sales, y me decía que el hijo solía tener muchísimas convulsiones y no se la podían parar mediante los medicamentos. Bueno, y también está en el tema del cáncer, sobre todo, y sobre todo para tener apetito y para calmar el dolor. Yo también tengo una cuñada que tiene cáncer y que lo necesita, y la verdad que yo creo que a esta altura es muy difícil discutir los usos medicinales de la cannabis, y esperemos que las autoridades, así como este gobierno, que por ahí se le puede criticar algunas cosas en términos de derechos liberales, ya que abrió el debate sobre el aborto y algún otro tema, esperemos que también tenga una apertura mental para poder, por lo menos, por un lado, no perseguir a los chicos que fuman un porro, pero sobre todo hay una necesidad médica que es cada vez más importante, y como decís vos, no son 2 o 3 enfermedades, son varias, donde el mismo glaucoma, hay varios temas donde ya sabemos que la cannabis médica, que para la gente que no lo sabe, se administra a través de unas gotas, no tiene nada que ver con el aceite de cannabis, exactamente. Y que pueda facilitarse, ¿no? De hecho, hay una ley que se aprobó el año pasado, que se reglamentó hace muy poquito, pero que no se está llevando adelante. ¿Sí? Evidentemente el gobierno no giró fondos para poder llevar esto adelante, los estudios necesarios. ¿Sí? De todas formas, las organizaciones dicen que esto no es suficiente como una ley, ya que no permiten justamente el autocultivo, porque el problema que tiene la gente que tiene su autocultivo para lo que sería tratamientos de enfermedades es que están con todo el riesgo del mundo de tener allanamientos por parte de las fuerzas de seguridad, y no solo se le arma una causa penal,
sino que también se les priva de un medicamento que termina siendo esencial, pero que no está aprobado por el gobierno. Bueno, sabemos que acá nomás cruzando la orilla, en Uruguay ya se ha legalizado el consumo, incluso hasta para el tema recreacional, pero se consigue en Chile mismo, también están autorizadas el uso de plantas y se consigue, las semillas se venden libremente, ni vamos a hablar de Estados Unidos y de Europa, o sea, hay ciertos temas donde la verdad que el tiempo pasa y me parece importante también vincularlo con lo que hablábamos recién del narcotráfico, ¿no? Me contaba Ramírez Reina que en cada punto los narcotraficantes en Oaxaca, en Guerrero, en toda la zona, en Baja California, en Chihuahua, ¿no? Directamente te cobran hasta por cuántos alimentos comprás, cuántos metros cuadrados tiene tu casa, cuánto vendés, cuánto, o sea que te extorsionan de una manera donde todo tiene precio, todo tenés que pagar, te cobran peaje por cuántos chicos tenés en la escuela, si vas a colegio privado, o sea, directamente es el reino del terror. Entonces, cuando alimentamos el mercado ilegal y el narcotráfico, estamos alimentando a las mafias y estamos alimentando al crimen organizado. Entonces también es importante, como bien señalás vos, que además del aspecto médico también se considere y se tenga en cuenta el aspecto, si querés, de seguridad o pseudo o de descriminalizador que sería oportuno, ¿no? Y principalmente, sí, por supuesto, el derecho a la salud y a una mejor calidad de vida de estas personas. Exactamente, gracias, Guille. Bien, ya cerrando este último, mejor dicho, sí, este cuarto episodio de Medio Extremo Podcast, siempre que se van a poder comunicar con nosotros a través de Twitter, con el hashtag #O'DonnellPodcast. Después también nos pueden buscar en Facebook como Medio Extremo simplemente, o medioextremo.com. Agradecemos mucho a nuestra producción, al señor Gonzalo Criado y Julián Doyle. Agradecemos, por supuesto, también a Nico Zamorano en la dirección de la radio y a Diego Garnica en la operación técnica. Agradecemos muchísimo que hayan acompañado este nuevo episodio. Y gracias Radio Arroba. Agradecemos muchísimo a Radio Arroba. Sigan su programación, que es muy buena. Les agradecemos mucho esta visita radial. Los queremos mucho y hasta la próxima.